Porque esos fenómenos tienen algo en común que me hace decir que pertenecen en cierto sentido y en esa única parte a una familia, a una tipización de entrada en la etapa democrática. Bueno, no diré que ese núcleo común que tienen esos fenómenos es el núcleo que llamo populismo, porque me dije que no tengo que hablar de populismo porque es una palabra compleja, hay todo un debate, es una otra palabra polisémica que tiene un montón de significado y además con respeto, como decía el colega Amaral, porque me escuchó hablar de populismo un montón de veces. Entonces prefiero hablar en ese caso, que comparten esos fenómenos, de una vía holística a la sociedad de masas. La palabra parece una palabra que usan los académicos para hacerse un poco grande, ¿no? Holística. Pero ahora voy a describir un poco, y esa es la parte más abstracta de mi análisis, que entiendo por vía holística al ingreso a la modernidad, a la sociedad de masas y por lo tanto a la democracia, para entender cuáles son las consecuencias. Porque a mí me interesa finalmente hablar de las consecuencias de ese tipo de ingreso. Porque claro que el peronismo tiene toda la razón cuando dice en la Argentina se entró en la etapa de la integración social, nacional, simbólica, como dije antes, a través del peronismo. Pero las integraciones en el mundo se han dado y siguen dándose de diferentes maneras, han existido y siguen existiendo diferentes caminos. La integración acontece en un momento u otro, de manera traumática o de manera más gradual, pero el modo a través del cual se llega a ese tipo de integración, o sea, al ingreso en la etapa democrática, tiene consecuencias duraderas y estructurales en la vida de una colectividad. Bueno, cuando hablo de holismo y de vía holística al ingreso a la etapa democrática, hablo en primer lugar de un imaginario antiguo, de un imaginario en ese caso, como decía antes, preiluminista. Es una visión del mundo típico de sociedades antiguas, donde el concepto base o los conceptos base del orden social, o por lo menos de la percepción del orden social, son dos. El primero es la homogeneidad y el segundo la armonía. La idea de una sociedad holística generalmente es de una sociedad que tiene escasa dinámica, que tiene escaso contacto con el mundo externo, que está bastante estática, por lo tanto, con procesos de cambio muy graduales en el tiempo, y que es homogénea cultural, étnicamente, religiosamente, generalmente. Bueno, una comunidad holística entonces tiene esa clave. El mito de la homogeneidad como fundamento, y el mito de la armonía social. Son sociedades que pueden ser totalmente jerárquicas, pero que pueden ser también más igualitarias. Pero lo que es importante es que se conciben a sí mismas como armónicas. ¿Por qué esta idea de homogeneidad y por qué esta idea de armonía? Porque la sociedad holística generalmente parte de la premisa preiluminista, que el orden social es el reflejo de la naturaleza. Es el reflejo de la naturaleza o el reflejo de la voluntad divina en un orden religioso, presecular, digamos así. Así que ese es el primer tema. Una idea social que no necesariamente debe ser realizada, debe ser teorizada, debe ser escrita en tratados, en libros. No, es un sentir común, un imaginario, una percepción, un orden de valores compartidos. La sociedad holística es eso, esencialmente. Y se basa sobre la idea de orden social como orden natural. Esa era la primera característica que quería subrayar, porque después tenemos que entender cuáles son las consecuencias. La segunda y tal vez más importante característica. De acuerdo con la visión holística, la sociedad en su totalidad, toda la sociedad, forma un conjunto, podríamos utilizar la parábola de la comunidad organizada, pues la idea de la comunidad organizada es un conjunto social, de organización social, forma un conjunto donde el bien colectivo, el bien de la sociedad en sí misma, supera la suma de los derechos individuales. O sea, la sociedad holística no está formada por individuos, no es el individuo el centro de la sociedad. Eso sí acontece en las visiones del mundo de las sociedades post-iluministas. El iluminismo esencialmente, entre otras cosas, crea esto, la sociedad
centrada en el individuo, en sus derechos universales, como perno de la sociedad, que se va secularizando. No, en la sociedad holística, no, la sociedad tiene una base de orden natural o de orden divino. El individuo no es el centro de la sociedad. Generalmente esas sociedades holísticas son sociedades de cuerpos, como la sociedad de antiguo régimen, o de corporaciones podemos llamarla. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si el bien de la sociedad, esa armonía postulada como estado natural de la sociedad, si el bien de la sociedad lo requiere, el individuo, el derecho del individuo, pueden ser sacrificados. Más, deben ser sacrificados para el bien de la colectividad, para el bien de la colectividad. Si los derechos del individuo contrastan con la armonía general, pueden o deben ser sacrificados. Y las fórmulas en esos regímenes que antes nombré son muchísimas. Pueden ser sacrificados para el bien del pueblo, para el bien de la nación, para el bien de la revolución, porque atentan a la seguridad del Estado. Las fórmulas son infinitas. Generalmente, y esa es la tercera característica que quiero nombrar, de la vía holística a la etapa democrática, estas vía holística, tienen particular éxito en sociedades que son latecomers, últimas llegadas, o que han llegado después a un proceso de modernización social, secularización espiritual, democratización política. O sea que son sociedades que generalmente no han producido de manera endógena el proceso de modernización, sino que lo han vivido de reflejo, en cierta manera, de un núcleo originario que estaba fuera de ellas. Y miren que eso vale para todos los casos que he nombrado, porque el caso de Rusia es un caso típico de periferia europea, siempre pendiente entre el occidente y el mundo eslavo. Italia y Alemania fueron los últimos llegados a la independencia nacional en Europa y buscaron su lugar. Todos saben que los países ibéricos siempre tuvieron el problema de ser una civilización occidental, pero latina, antigua, y de su relación con el corazón pulsante de Europa. Hasta que cuando España a cierto punto terminó la transición en los años 80, muchos pudieron decir que España volvió en Europa, casi que no perteneciera al continente europeo. ¿Y qué decir de América Latina? Modernización periférica si hay una. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en estos países, o en estas zonas que vivieron una modernidad no endógena, diría que la invocación de la sociedad holística tradicional, o sea, de los fundamentos homogéneos de la comunidad, terminó siendo un extraordinario recurso para oponerse a los efectos vividos como externos, a los efectos de la modernización, de la democratización, de la secularización. Porque ¿cuáles son los efectos principales de todos esos fenómenos? Fragmentación, aceleración de la vida, cambio, transformación, ruptura de una homogeneidad original, existente o imaginada. Entonces, frente a esos cambios, la idea, y eso en el peronismo está tan evidente, tan repetido, la idea de apelarse a una comunidad holística, homogénea, originaria, para hacer frente a los cambios causados por las transformaciones, ha sido un recurso extraordinario. En cierto sentido, son fenómenos que intentan vivir la modernidad. No son fenómenos antimodernos, son fenómenos industrializadores, integradores, son fenómenos modernizadores, pero vivir la modernización sin la heterogeneidad que lleva consigo. Modernización sin heterogeneidad. Palabra más adapta sería tal vez pluralismo, pero después lo vamos a ver en los 5 minutos que me quedan. 5 me quedan, o ya terminé. Que si lo dejo aquí, no sé. Último trato. La vía holística es reflejo de un imaginario religioso antiguo, la dimensión religiosa de la vía holística a la modernidad. Ese es un tema absolutamente fundamental porque tendrá una consecuencia extraordinariamente importante. O sea, en la sociedad holística, la homogeneidad supone que no hay una separación que exija del iluminismo.
entre esfera temporal y esfera espiritual. No existe razón de una separación entre esas dos esferas. Si la sociedad es reflejo de un orden natural o de un orden divino, esta sociedad naturalmente es una sociedad donde el orden político y el orden ideológico, donde el orden temporal y el orden espiritual son unidos. Son una misma cosa, que no se puede separar. Entonces, en estas sociedades, generalmente, las bases del pacto social son de tipo religioso. Las categorías del vivir social son de tipo religioso. Generalmente estas sociedades se presentan, y los regímenes que antes nombré, todos así se presentaron, con la cara moderna del imaginario religioso antiguo. El imaginario religioso antiguo, la sociedad homogénea reacciona a los conflictos, a las divisiones, al crecimiento de la heterogeneidad, invocando la redención. Porque la redención lleva a la unidad. En el tiempo de la sociedad de masa, la redención se llama revolución. La revolución es una categoría ética, espiritual, religiosa por definición, aunque sea en un mundo secularizado. La revolución promete devolver a la sociedad su justicia primigenia, que es su homogeneidad primigenia, a través de un acto de redención. Después veremos las consecuencias también de esa origen religiosa, de los fenómenos holísticos, de la vía holística a la modernidad. Pero en síntesis estamos hablando entonces de una nostalgia religiosa de cohesión y de homogeneidad frente a la eterna fragmentación del mundo. Ahora pasamos brevemente a las consecuencias de todo esto. Hoy es todo muy abstracto, hasta aburrido. Y vi muchos que se aburrieron, había prometido que lo dejaba ahí, pero es muy aburrido. Pero tenía que pasar por ahí para llegar a las consecuencias, que son mucho más prácticas y que le resultarán mucho más familiares. Sobre la causa, ¿no?, del por qué los imaginarios holísticos en ciertas sociedades mantienen una vitalidad en el tiempo. Me gustaría mucho hablar de eso, pero llevaría mucho tiempo, sería para otra charla. Al historiador le gusta más buscar las causas que no las consecuencias. Así que me gustaría mucho hablar de las causas. Y hay muchas razones de naturaleza espiritual y moral, de naturaleza cultural, de naturaleza social, de naturaleza política y económica, que nos explicarían por qué en algunas sociedades más que en otras esas raíces holísticas siguen siendo un recurso en una etapa moderna de ingreso a la democracia. Pero dejámoslo de lado. Interrogámonos ahora entonces sobre las consecuencias duraderas de ese tipo de ingreso a la modernidad, que seguramente el peronismo, con sus peculiaridades, sin duda, señala. Lo organizo en tres características generales. La primera, la pulsión totalitaria antipluralista. Sin duda, una integración holística a la democracia cumple una función de integración, sin duda, si su base es la idea que la sociedad es un todo armónico y homogéneo, cumple una función de integración. Y ya lo vimos. Pero la otra cara, no una cara accesoria, una cara estructural, es la pulsión totalitaria antipluralista. El principio de homogeneidad, en este caso, en sociedades ya modernas y que entran a la etapa democrática, el principio de homogeneidad se aplica al gobierno de sociedades que son en fase de modernización, de transformación, entonces de cada vez más heterogénea. Entonces, aplicar o pretender gobernar con un principio holístico de homogeneidad, una sociedad cada vez más heterogénea, implica un grado más o menos elevado, según los casos, y el peronismo dentro de todo fue de lo que menos lo tuvo, un grado más o menos elevado de coacción, de obligación a la unanimidad, a la homogeneidad. A esta misma pulsión totalitaria antipluralista pertenece el principio de mayoría, que es una clave, ¿no?, de todo principio democrático, pero que en un horizonte holístico el principio de mayoría termina siendo entendido como principio de totalidad. La mayoría termina confundiéndose con la totalidad. Aquí la noción de pueblo del peronismo es clásica, ¿no?
El pueblo es una entidad mítica construida intelectualmente que representa la totalidad del orden social, a pesar de que el peronismo efectivamente represente una mayoría, una neta mayoría, mas no la totalidad del cuerpo social. Pero en esa pulsión holística, la mayoría se vuelve totalidad. Y con la totalidad, esa identificación de la que venía hablando entre Estado, nación, partido, ideología. Último elemento de esa pulsión totalitaria antipluralista es la coincidencia entre monopolio político y monopolio ideológico. Lo vimos antes. En la visión holística no hay una separación entre poder político y poder ideológico y espiritual, sino que hay una sobreposición. Y en el imaginario holístico de las sociedades tradicionales, lo decía antes, la base esencial del orden político-social era efectivamente la coincidencia del orden político y de la autoridad política con la autoridad espiritual. La diferencia es que en la época democrática de masas, la conjunción, la unión entre poder político y poder espiritual no solamente hace caer abajo la distinción introducida por toda la tradición iluminista, sino que crea las bases de un régimen totalmente totalitario. Yo creo que la base del totalitarismo está esencialmente en esto, en la pretensión de conyugar el monopolio político con el monopolio espiritual. Segunda orden de consecuencias del ingreso holístico a la etapa democrática. Generalmente, una cultura holística tiende a concebir, y eso vale para todos los casos, el principio de la democracia como un principio social. Esa fue una intuición. Yo siempre lo cito este pasaje porque es un autor con el cual tengo una deuda inmensa, que me parece uno de los genios demasiado subevaluados del siglo XX. Estoy hablando de Isaiah Berlin, que yo creo que tuvo una intuición al hablar y al estudiar los fenómenos populistas, esencialmente una intuición muy, muy interesante. La visión de ese tipo de cultura holística de la democracia es una visión esencialmente social. La idea de democracia no pertenece al ámbito político. El ámbito político no tiene en la visión democrática de esos movimientos holísticos su autonomía. La democracia está en el orden de las relaciones sociales. Eso tiene consecuencias. Pueden gustar, pueden no gustar, pero tiene consecuencias, y son consecuencias de largo plazo. Primera consecuencia, la integración social, y vemos por ejemplo en el peronismo, la integración social es un aspecto clave. La integración social puede conyugarse tranquilamente con el autoritarismo político, sin que exista la percepción del autoritarismo político. Si la idea de la democracia está en el orden social, una política social de integración que logre objetivos de consenso bastante amplio, de abarcar la mayoría del pueblo, no importa que cree autoritarismo político. Ese movimiento terminará autopercibiéndose y autorrepresentándose como democrático, porque la democracia está en el orden social. Otro aspecto, si la visión del concepto de democracia está en un orden social, bueno, la cultura holística expresa, crea, forma una cultura antipolítica. La política es percibida como un elemento de fragmentación, de división en partidos, ideologías, intereses, de división de un orden que la cultura holística, lo vimos, piensa como naturalmente cohesionado. Entonces de ahí una cultura, o un sentido común, un imaginario diría, porque una cultura da la idea de demasiado estructurado, antipolítico. ¿Y cuál es la consecuencia de esa cultura antipolítica? Bueno, escasa institucionalización. Si en esa visión holística del mundo la sociedad es concebida como una armonía, estoy casi terminando, Marco, no rompa la página. Si en esa visión del mundo las divisiones son percibidas como artificiales y como ruptura de una armonía primigenia, entonces no se necesitan instituciones políticas. Las instituciones políticas pueden ser fuertes, estables, sólidas, legítimas, allí a donde se parte del principio que una sociedad está hecha de heterogeneidades, de intereses sociales, económicos, políticos, religiosos, etc., y que se necesitan instituciones para impedir que el conflicto entre las diferencias termine siendo
autodestructivos, pero en una visión holística, en una visión armónica del orden social. En realidad no se siente tanto la necesidad de instituciones de ese tipo, porque el orden está fundado en la armonía, el conflicto no está admitido, es una patología del orden social. Generalmente entonces en una sociedad donde predomina la cultura holística existe una grave desinstitución, bueno, palabra demasiado difícil para decir. Debilidad, escasa institucionalización, escasa protección de las diferencias. Entonces, si el principio es el de homogeneidad, las diferencias, la disidencia no será protegida, más bien será tendencialmente perseguida. Y escasa legitimidad de las instituciones, no son vistas como necesarias en general. Y esto termina con una última consecuencia: la debilidad de los actores políticos. Los actores políticos son débiles en estas sociedades. Los partidos políticos son o débiles o no. Si no son débiles, son eliminados. O si no, terminan siendo no solamente actores políticos, sino actores políticos que se confunden con el todo, con la nación y con el Estado. Y casi la mayoría de las veces esos regímenes se vuelven regímenes de partido único o regímenes de partido único que no lograron llegar a eliminar todo lo demás, que son sustancialmente régimen a partido único. El último peronismo clásico fue un régimen casi a partido único. El PRI mexicano no fue nunca un régimen a partido único, pero fue la que Enrique Krause llama la dictadura perfecta, casi un régimen a partido único. Y podría ser otro ejemplo por el estilo. Pero si los actores políticos son tan débiles por las razones que hemos visto, ¿cuáles son las consecuencias? Que el vacío no ocupado por los partidos políticos está ocupado por actores más tradicionales. Y generalmente en los sistemas políticos de cultura holística, los actores predominantes siguen, o por lo menos en la mayoría de los casos, terminan siendo otros, que son actores prepolíticos, naturales, siendo el orden de la sociedad de tipo natural. La familia, el territorio, los clanes, las clientelas, etcétera, etcétera. Si vamos a ver cómo funciona concretamente y cómo funcionaron muchos de esos regímenes, encontramos efectivamente que los actores principales fueron estos. Otra consecuencia, y es la última y termino, es la escasa secularización de esos regímenes de cultura holística. ¿En qué sentido escasa secularización? Bueno, generalmente, y eso no vale necesariamente solo por los países que he nombrado, por ejemplo, la historia de Italia es reciente también, es muy útil para entender la persistencia de ese imaginario holístico en la historia. Bueno, generalmente en la vida política y social de sociedades predominadas por el imaginario holístico, domina también el recurso a categorías maniqueas. La lucha política suele ser no una lucha sobre medidas concretas, sino la mayoría de las veces entre amigos y enemigos, entre el bien y el mal, entre categorías éticas extremas. Hoy muy difundido, pero no solamente hoy, entre odio y amor. Categorías éticas y sentimentales aplicadas y provenientes de un universo religioso, espiritual, moral, aplicada a la vida política. El Partido del Amor lo fundó Eva Perón, lo tiene Chávez, lo ha tenido Berlusconi. El Partido del Amor está muy de moda. Y claro que la otra cara del Partido del Amor es el Partido del Odio. Es una característica sin duda. La ambición a hacer coincidir el poder político con el poder espiritual es un ejemplo clásico al que asistimos en esos tipos de regímenes como el peronismo dominado por una cultura holística, que tienden por eso al hacer coincidir poder político o a pretender hacer coincidir poder político con poder espiritual, tienen la tendencia a transformarse en religiones políticas. Y en muchos casos, en la mayoría de los casos, se han transformado en religiones políticas. Me refiero aquí esencialmente a la definición de religiones políticas que da Emilio Gentile, que siempre me pareció el que mejor y más a fondo estudió ese tema, pero en la idea que el poder político invade la esfera espiritual y que la esfera política secular no tiene autonomía. Una vez más tenemos otra vertiente de esa falta de autonomía de la política, de debilidad de la política. Resultado de todo esto suele ser, en general, el nacimiento, ¿no?, de figuras carismáticas, de líderes carismáticos. Por decir, la sociedad de una cultura holística es homogénea, la sociedad homogénea se expresa de manera unívoca, a través de un líder, no necesita muchas voces, debe tener una voz
que suele decir que habla por y para el pueblo. Y ese líder es carismático también porque tiene la tendencia a sumar en sí mismo virtudes políticas y virtudes religiosas. No tiene una función solamente política o solamente sacralizada por la espiritualidad. No, tiene las dos cosas. Finalmente, el efecto de todas esas consecuencias puede llegar a ser el estado ético. De hegeliana memoria, el estado ético que quiere adoctrinar, formar, plasmar sus súbditos y no ciudadanos. Tenía otra cosa para decir, para sacar las consecuencias de esto y tirar puntas hasta la contemporaneidad, pero me parece que es más que suficiente para que nos quedemos al peronismo clásico. Gracias.